Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Amparo Galdames. Soy profesora de castellano en comunicación, magíster en lingüística aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el día de hoy vengo a presentarles la charla titulada Aproximación a los estudios de escritura colaborativa, una aplicación a un contexto de educación superior. Esta charla se basa en la tesis de magíster que realicé hace 2 años atrás en nuestra casa de estudio, y está enmarcada en también mi práctica docente como profesora agregada del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Voy a presentar brevemente el problema de investigación, voy a proporcionar algunos antecedentes teóricos, luego voy a hacer referencia a la método de esta investigación, los resultados obviamente y las conclusiones. El problema de investigación principalmente está asociado a que se han detectado a lo largo de diferentes estudios, incluso no directamente asociados con escritura, se ha detectado de que existen prácticas discursivas en torno a la escritura colaborativa. Esto quiere decir que en diversos estudios, incluso algunos asociados a temas económicos, algunos investigadores se dieron cuenta que las personas cuando trabajaban en estos entornos, por ejemplo, lo hacían con prácticas que incluía escribir con más de una persona. Incluso hay algunas propuestas que destacan que estas prácticas son recurrentes. ¿Ok? Ahora, el punto es, ¿qué es lo que se entiende por un trabajo colaborativo cuando lo llevamos de manera específica a la escritura? Efectivamente, tenemos una idea de que colaborar es como trabajar entre varios, ¿no? Sin embargo, ha existido algún tipo de discusiones asociadas a que, bueno, trabajar entre varios es o no es dividir un trabajo. ¿Estamos trabajando entre varios cuando nos dividimos partes o no? Lo que nos pasa a nosotros los profesores, por ejemplo, en castellano, cuando nosotros pedimos que los estudiantes realicen trabajos en grupo, nunca tenemos la seguridad si acaso estos trabajos realmente participaron todos o le encargaron solamente a algunos que tenían más habilidades para la escritura que escribieran, o que en realidad, por ejemplo, los que tenían menos práctica de escritura se hicieran cargo de otras tareas. Son como parte de actividades que nosotros no tenemos el control. Entonces uno se pregunta finalmente, ¿qué es que se escriba colaborativamente? ¿Qué significa? ¿Significa eso? ¿Significa que nos podemos dividir trabajos? ¿Significa que podemos efectivamente considerar que eso sea una colaboración? El punto es que ahí nos enfrentamos a un problema que para mí fue un gran problema. ¿Qué es la escritura colaborativa entonces? Si estamos con problemas para definir lo que es el trabajo colaborativo en escritura, entonces, bueno, ¿a qué me aferro? ¿Cuál es la definición que debo seguir? Las tareas de escritura colaborativa son bien complejas porque por lo general tienen entornos, están asociadas a entornos de aprendizaje. No se definen en entornos, en otro tipo de entornos, ya vamos a ver cuáles pueden ser, y generan conflicto también, porque la tarea de escritura colaborativa considera la colaboración entonces, como que la da por hecho, pero si la da por hecho, entonces, ¿cómo la definió? Entonces esto es casi como la problemática de qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces es como extraño, ¿no? La verdad es que no está claro. De hecho, incluso en los planes ministeriales, cuando uno se le dice a un profesor el lenguaje, se le dice, bueno, usted haga la tarea de escritura en grupos de 4 alumnos y pida las siguientes o dé las siguientes instrucciones. ¿Esa tarea de escritura realmente consideró lo que era la colaboración durante la actividad? El tema es que no hay, el problema de investigación en realidad no considera cuáles son los roles y las actividades que deben realizar específicamente los participantes. Pareciera que existe una extrapolación entre lo que es el proceso individual de escritura a lo que significa que escribamos con más personas.
Entonces es extraño, ¿no? Pareciera que es lo mismo. O sea, cuando yo escribo sola, es lo mismo que cuando escribo con otras personas. Ese es el problema de investigación en general. A eso me enfrentaba. Y la verdad es que todo esto surge a partir del cuestionamiento que como profesora me realizo. Cuando pido trabajos en grupo, siempre me queda la duda si acaso las habilidades en torno a la escritura están siendo desarrolladas por todos los integrantes del grupo o no. Y es complejo, puesto que en muchas ocasiones debo evaluar entonces a todos los estudiantes sin saber si efectivamente se cumplió o no la colaboración. Entonces, era tema para mí. Y la verdad es que cuando quise enfrentarme a esta situación de investigar lo que significaba que la gente escribiera juntos, nunca imaginé que estaba abriendo casi una caja de Pandora. Realmente, ¿qué es lo que había detrás? Lo que hay detrás son unos trabajos iniciales en la década de los 80 que no eran en entornos asociados a la educación, que es desde la perspectiva en que yo me estaba situando, sino que situados en el área profesional. De hecho, por ejemplo, Allen et al. En 1987 plantean como el primer estudio formal que hablan de escritura entre varios, pero era un entorno profesional. Y los intereses en donde se realza esta práctica de escritura están asociados a la eficacia y la productividad, no están asociados a la enseñanza. Es decir, los investigadores se dieron cuenta que eran más eficientes y más productivos las personas, los profesionales investigados, cuando trabajaban juntos, escribiendo juntos, a que cuando lo hacían de manera solitaria, individual. Hay otros estudios que también en el marco de áreas profesionales realzan, por ejemplo, ciertas áreas de interés, por ejemplo, no solamente en entornos profesionales, sino que incluso en subáreas. Hay estudios asociados incluso con el ámbito de la publicidad, principalmente por esta idea de que la escritura colaborativa requiere discusión. Y parece que la discusión es muy efectiva, es muy buena, da buenos resultados, podría entregar mejores productos al final de cuentas, ¿no? El producto, estamos hablando del texto, podría ser un texto mucho más enriquecido. Hay algunos autores que hablan de que hay varias voces en los textos, puesto que las ideas de alguna u otra forma se ven plasmadas en un texto mucho más rico y eso es fruto de la colaboración entre los participantes. Sin embargo, los estudios de los años 80 y los años 90 no están enfocados hacia el área de la enseñanza. No hay delimitaciones, por ejemplo, no encontramos áreas asociadas a la pedagogía o específicamente al lenguaje en que incluyan este tipo de trabajo, así que lo formalicen, ¿no? El tema es que al pasar los años, bueno, se ve un interés por fortalecer eh, nuevas tecnologías e incluir nuevas herramientas para efectivamente entregar o proporcionar un entorno mucho más enriquecido para este tipo de prácticas de escritura. Es así, por ejemplo, Tamaro et al. Proponen una herramienta bastante, hoy en día, bueno, si uno la analiza, una herramienta bastante insuficiente, pero era la primera herramienta que permitía como una suerte de sincronicidad. Bueno, luego ustedes me imagino que conocen la plataforma en línea de Google, que es Google Drive, y con estos documentos de Docs permite o acerca lo que es la escritura sincrónica, independiente de cuáles sean los espacios que compartan las personas, y permite incluso una actualización inmediata del texto, ¿no? La tarea de escritura puede desarrollarse en línea y eso también presenta algunos nuevos desafíos. ¿Cómo es que las personas se ponen de acuerdo si están en lugares distintos, pero ocupan una misma plataforma al mismo tiempo? Entonces es interesante poder
ver cómo hay una inclusión de nuevas tecnologías que favorecen las prácticas de escritura colaborativa. Sin embargo, seguimos quedando al debe en cómo se formaliza el estudio de la escritura colaborativa desde la perspectiva pedagógica. Las áreas de estudio está la enseñanza de segundas lenguas, que eso ya es muy propio del comienzo de los años 2000. Principalmente Naomi Storch desde Australia fortalece mucho una línea de estudio con la enseñanza del inglés como una segunda lengua. De esta manera, por ejemplo, se estudia que la escritura colaborativa en la enseñanza de una segunda lengua resulta una estrategia interesante, puesto que los estudiantes aprenden más o estaría completamente relacionado con un incremento en el aprendizaje. También están los entornos profesionales, como un área de estudio en particular, y en este caso hay un estudio muy interesante de Clayson en el año 2010, en donde incluso se incluye la corporeidad, es decir, cuánto o cómo trabajan las personas que escriben en conjunto, cómo interactúan con el entorno, es decir, cuánta proximidad hay entre los participantes al momento de interactuar en un espacio restringido, o sea, más acotado, ¿no? Cómo incluso pueden utilizar otro tipo de herramientas, como un pizarrón, como blog de notas. Es interesante, puesto que esto no había sido considerado en otros estudios y, y personalmente me generó un desafío muy grande para empezar a ver y verlo en la práctica, en mis clases, cómo mis estudiantes escribían. Por ejemplo, cuántos de ellos utilizaban apuntes y qué tipo de apuntes. ¿Cuántos de ellos solo utilizaban el computador? ¿Cuántos de ellos se dedicaban a navegar en Internet buscando más información o incluso utilizando páginas como bajo la estrategia de la concentración? Por ejemplo, si escuchaban música, si colocaban música instrumental, si acaso era música cantada. Entonces, había una serie de factores que el entorno eh, me daba como información. Y ahí ya los antecedentes complejizaban mucho más mi problemática inicial. La verdad es que definir la escritura colaborativa era lo más complejo. Para eso, tomar los principales estudios que destacan y comienzan a relevar la importancia de esta práctica de los años 80. Y fui de a poco tratando de delimitarla también con estudios desde la perspectiva educativa, pedagógica, para poder darle un poquito más de forma a lo que yo quería investigar, a este fenómeno, pero obviamente en un espacio delimitado, porque ya me estaba dando cuenta que claramente el trabajo que se me estaba presentando era muy grande. Pues entonces la escritura colaborativa para mi investigación se definió como un proceso social en donde dos o más personas comparten la responsabilidad de construir un texto escrito. Ahora, las ideas que se plasman en el producto final, en el texto final, son resultado de una serie de consensos entre los escritores. Es tremendamente importante para mi investigación la construcción de sentido planteada por Linda Flower en 1994, que toma realza la importancia de lo que significa construir sentido. Y esta construcción de sentido pasa por una serie de acuerdos que pueden estar en algún momento determinado del proceso y a lo largo también de todo el proceso. La colaboración la concibo entonces como una acción que incluye compartir y que está enfocada en co-construir. Esto quiere decir que cuando yo veo que los estudiantes escriben en conjunto, pienso que ellos construyen un sentido, que lo co-construyen, que entre ellos van aportando. No es solamente uno que diga. Es importante recalcar que el proceso cognitivo, que por esencia es individual, que es la escritura, este proceso ahora se ve influenciado
por un esfuerzo que considera más personas. Y eso es relevante, puesto que si quiero saber cuál es el texto o qué características tiene el texto final, va a depender de las interacciones que, que haya en el proceso de co-construcción de sentido, ¿no? Entonces, bueno, la investigación que yo propuse tiene una metodología bajo un enfoque cualitativo. Yo solamente quiero describir el fenómeno. No quiero, digamos, irme a otro tipo de alcances, ¿no? Me voy a enfocar en múltiples casos, me enfoqué en múltiples casos en la investigación y consideré que el proceso investigativo era lineal, pero también yo podía volver en cada actividad que yo realizara y eso es también relevante, puesto que no sabía bien cómo se iba a presentar mi proceso de análisis, que es un análisis en profundidad, o sea, busco características, busco las cualidades, busco las relaciones, busco todo lo que me pueda presentar el fenómeno en realidad para poder describirlo a cabalidad. Y no sabía en ese proceso cómo se iba a presentar. No sabía si acaso a medida que iba a avanzar en el proceso iba a necesitar volver a otro momento del análisis. Es interesante, puesto que es como un descubrimiento. Las personas que gustamos de la investigación es un descubrimiento constante esto de ir afinando el proceso de análisis. Sobre todo cuando estamos en una tesis o en un estudio, digamos, de estas características, ¿no? Que vamos como aportando y leer cada vez como que afina mucho más lo que ya nosotros vamos descubriendo. Entonces, como nuevas pistas, y voy afinando, voy construyendo, voy caracterizando mi fenómeno a partir de lo que voy analizando, lo que voy encontrando en ese análisis. Las preguntas de investigación que tiene mi estudio es cómo escriben colaborativamente en una instancia textual de un género discursivo los estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Castellano de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Por qué la inclusión de género discursivo? Porque las tareas de escritura colaborativa presentan una problemática seria y esa es que cuando se pide que escriban en conjunto, se dice, por ejemplo, en el colegio, le decimos a los estudiantes, escriban una carta al director de X. Pero dice una carta. Mm, el enfoque del género discursivo, muchos de ustedes debieran conocer al respecto, realza las características del tipo de texto, por ende va a precisar una situación retórica, va a especificar un propósito comunicativo, va a tener una modalidad discursiva y una estructura interna determinada, congruente con ese género discursivo. Entonces, es interesante si yo le pido a mis estudiantes un género discursivo determinado, es importante ver si acaso en esa tarea de escritura, que incluye este tipo de texto, ellos dominan o no las características, porque eso podría generar una discusión muy grande. Y de hecho, eso es lo que yo veía. Entonces, quería saber cómo escribían un género discursivo determinado. Quería ver también cuáles son los roles que los escritores colaborativos de grupos de escritura asumían durante el cumplimiento de una tarea de escritura colaborativa. Cómo ellos se percibían y a partir de eso, cuáles eran las actividades que realizaban. ¿Quién era el encargado de mandar el trabajo? ¿Quién buscaba información? Todas estas características, todos estos roles, todas estas actividades que en verdad podía yo analizar en realidad, venían dados por los estudios que se habían iniciado en los años 80. Sin embargo, una de las principales falencias y uno de los vacíos más grandes que tiene esta línea de investigación no solo es la falta de la definición taxativa de lo que es la escritura colaborativa, sino que la falta de prolijidad
en definir quiénes se ven involucrados, qué hacen los que se ven involucrados y cómo podría categorizarse a los que se ven involucrados. No hay acuerdo, no hay consenso. No existe un modelo de escritura colaborativa. Eh, una ambición personal sería llegar algún día a aproximarme un poquito a algo como eso, ¿no? Principalmente porque eso tiene implicancias en la enseñanza. La escritura tiene un valor epistémico y eso significa que nosotros podamos organizar mejor nuestro pensamiento, alcanzar mejores textos, a partir incluso del nivel de conciencia que tenemos como sujetos escritores al momento de escribir con otros. ¿Sí? Bueno, el objetivo general es describir el proceso de escritura colaborativa de un género discursivo producido por estudiantes de primer año de pedagogía en castellano, a partir del análisis de los roles de los escritores colaborativos y las actividades realizadas. Yo en ese entonces dictaba una asignatura que se llama Taller de Producción Oral y Escrita. Ya llevo 3 años dictando esa asignatura y en una parte de la asignatura, en producción escrita, los estudiantes tenían que escribir un género determinado y era en grupo, la evaluación era en grupo. Entonces, en esa actividad yo proyecté que podía aplicar mi investigación. Objetivo específico, escribir los roles de los escritores colaborativos, es decir, quién hace qué mientras se está ejecutando la tarea de escritura. Describir las actividades que realizan estos escritores colaborativos e identificar los acuerdos y tomas de decisiones de los escritores colaborativos en relación a esta instancia textual del género discursivo. ¿Por qué era importante para mí identificar los acuerdos y tomas de decisiones? Porque a partir de eso es que se construye el sentido. Y si el texto que se construye entonces efectivamente era bueno, coherente, cumplía con las características de la tarea de escritura colaborativa, para mí era muy importante saber si acaso eso había estado discutido o era algo que venía dado por hecho. O sea, si yo les digo a los estudiantes escriban un resumen de tales características, un resumen, por ejemplo, del área lingüística de 5 papers, ellos saben lo que es un resumen, saben qué va en un resumen, sabe qué tipo de palabras deben ocupar, cuáles son los rasgos léxico-gramaticales, por ejemplo, cuál es la estructura interna, la modalidad discursiva. Si no lo saben, ¿cómo llegan a hacer el resumen? ¿Se preguntan entre ellos? ¿Alguien que lo sabe y le dice al otro qué hacer? ¿Cuál es el rol de ese que sabe y le dice al otro qué hacer? Estas eran como las preguntas que subyacen a estos objetivos. Y en el fondo era lo que estaba, digamos, orientado yo a, sí o sí, a poder encontrar. Bueno, a partir entonces de los objetivos señalados anteriormente, definí que los procedimientos y las técnicas de recolección de datos iban a estar primero asociadas a la selección de los participantes. Aquí fue un criterio de conveniencia por parte mía. Necesitaba personas que yo supiera que pudieran hacer la tarea para poder investigar cómo la hacían de manera completa. Diseñé una tarea de escritura colaborativa que considerara la perspectiva de género discursivo. Específicamente me concentré en un capítulo de un manual disciplinar para que ellos hicieran un resumen de estudio. A partir de eso construí una rúbrica de evaluación. Porque es importante mencionar que había un capítulo de manual disciplinar involucrado y un resumen de estudio, porque estos dos son géneros discursivos. Por ende, cuando se diseñó esta tarea de escritura, hubo que considerar un momento para que los estudiantes pudiesen conocer lo que es un capítulo de manual disciplinar, orientar las estrategias de comprensión y para que luego pudiesen realizar un resumen de estudio. Luego del diseño de la tarea de escritura colaborativa, eh, vino el proceso de recolección de los datos. Luego, el análisis de estos datos y la interpretación de estos datos obtenidos.
Todo esto se realizó por medio de grabaciones de cada grupo, hubo notas de campo. Tuve que pedir a algunos colaboradores que trabajaran conmigo porque se hizo con una grabación sincrónica con los grupos reunidos. Fueron 4 grupos de estudiantes, de 4 integrantes cada grupo, y estuve con ellos en distintas salas y necesité algunos colegas que me pudiesen ayudar en notas de campo, que registraran, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes al momento que estaban escribiendo, porque eso se iba a cotejar con las grabaciones de cada grupo para luego llevarlo a un focus group, a los estudiantes en otro día, y luego poder cotejar un poco todos estos datos. También trabajé con un registro en línea de Google Drive a partir de las extensiones de DocuBiz y AuthorBiz. ¿Ok? Entonces, todos estos procedimientos y estas técnicas de recolección de datos, en el fondo me entregó una cantidad de información enorme para realizar un análisis en profundidad que consideró el análisis de contenido y el análisis categorial. Es decir, no solamente me enfoqué en todo lo que había recolectado, sino que también fui muy al detalle, porque aparte de las interacciones participantes de cada grupo, iba identificando entonces y estableciendo categorías determinadas. Utilicé Atlas T, que es un programa de análisis cualitativo bien interesante. Me enfrenté a algunos desafíos en el uso de este programa, puesto que tenía distintas versiones de acuerdo al sistema operativo del computador. Entonces fue interesante poder darme cuenta cuando yo creía que tenía 10 funciones habilitadas en un sistema operativo, a cuando vi el programa en otro sistema operativo y tenía 35. Entonces fue enorme la cantidad de cosas que pude seguir haciendo, ¿sí? Bueno, los resultados de esta investigación en la red de códigos de los participantes de escritura operativa, recogiendo lo que la teoría en el fondo me planteaba, tenía que ver con el papel que desempeñaba cada integrante en el equipo y la influencia en las actividades y la participación en la toma de decisiones a lo largo de la ejecución de la tarea de escritura colaborativa. Iba a encontrar entonces al administrador, que era un participante interno al grupo, al equipo de trabajo, y es quien puede ser designado o podía asumir solito su rol, y es el encargado de buscar información que contribuye a la ejecución de la tarea de escritura colaborativa. Le voy a decir TEC de aquí en adelante, ¿vale? La información que este administrador de fuentes podía buscar estaba tanto en fuentes externas, es decir, podía ser en el texto primario, que era el capítulo del manual disciplinar. Este administrador de fuentes podía ir a corroborar, es decir, podía decir, a ver, espérate, déjame ver qué es lo que dice el texto original, así como, déjame ver qué es lo que dice el capítulo, ¿sí? Para que eso fuera tomado en cuenta para el resumen, ¿ok? También está el rol del facilitador, que es un externo que dirige a través del proceso sin proporcionar retroalimentación del contenido. Y aquí encontramos, por ejemplo, a las personas que tomaban las notas de campo. Yo estuve en un grupo eh, como observador y tomé notas de campo, y en algún momento los estudiantes me preguntaron, ¿tengo que mandarlo a este correo? Y yo facilité esa información, pero yo no participo en la ejecución de la tarea de la escritura, ¿sí? También está el rol del escritor o el escribano, que lo mencionan en algunas propuestas, y es el responsable de una parte del documento, y según algunos autores tiene que ver con la asignación, que este rol, digamos, puede asignarse a una persona que puede tener mayor conocimiento. Por ejemplo, es lo que yo siempre he escuchado a los estudiantes. Ay, no, escribe tú porque tú sabías escribir mejor. Y esa persona en el fondo se vuelve responsable de cómo se organiza el texto, incluso cuál es el estilo, las oraciones que tiene el texto. O sea, es interesante porque fíjense que lo que queda en el texto depende entonces de una persona que pareciera que escribe mejor, más bonito, más preciso quizás, no lo sé.
Está el rol del revisor, que es quien proporciona una retroalimentación de contenido específico que no se traduce necesariamente en la modificación del texto y puede ser interno o externo al grupo. Esto lo plantea Lowry et al. En una taxonomía inicial de escritura colaborativa en el año 2003. Sin embargo, para efectos de esta investigación solamente se consideró al revisor de manera interna, pero hubo que hacer algunos ajustes en esta categoría, porque por lo general se suele asociar que el revisor viene a ser el profesor, ¿ok? Bueno, el editor es quien modifica parte del contenido y estructura y borra, ¿cierto? Está el líder del equipo y el consultor, que es un miembro externo a retroalimentar tanto contenido como proceso. Entonces, el consultor claramente no está dentro de esta investigación como una categoría que se haya observado, porque los que tomamos notas de campo no proporcionamos ningún tipo de reputación, ¿sí? Solamente facilitamos información de acuerdo a las instrucciones generales, pero no proporcionamos ningún tipo de retroalimentación. ¿Bien? Estos son algunos ejemplos de las interacciones de los estudiantes. Todo lo que el grupo de estudiantes conversó mientras escribía, todo eso fue grabado, el audio fue transcrito, así, todo, y fue pasado a esto de Atlas T para poder ir levantando las categorías. Como se hacía a través de la interacción. Entonces, un audio de un grupo, un audio de 1 hora y media, el periodo de clase, se transcribía y todo eso estaba en Atrasti. Las interacciones entre los participantes de cada grupo se iban analizando. Entonces, por ejemplo, eh, acá tengo un extracto de una interacción y acá tiene una identificación, digamos, de una categoría, una etiqueta en el fondo, ¿no? El drive que tienen que compartir es con el que han estado trabajando todo el tiempo, no otro, no es hacer un nuevo documento y enviarlo, es en el que están trabajando. Esta información, esta interacción, la dejó el facilitador del grupo 1. También en el grupo 2 hubo un momento en que el facilitador dijo, ya estamos en el tiempo, deben compartir el archivo con tal dirección, con acceso a edición, ahí ustedes lo comparten, queda todavía un par de minutos más. Grupo 3, otro facilitador, ¿sí? Acá aquí hay una interacción que se da, por ejemplo, con otra categoría. ¿Qué más sigue? Dice otro participante del grupo 3, declarar propósito y audiencia. Habíamos dicho si la declara o no. La audiencia no, el propósito sí. La audiencia no, la audiencia sí se entendía, pero espérate, déjame revisar. Sí, se entiende cuál es la audiencia, pero no cuál, no la específica. Y el propósito sí lo tiene escrito en la 760, la nota textual. Ya, ¿describe el núcleo? Todo esto era lo que decían los participantes del grupo 3 y son acciones que en el fondo a mí me permitieron de alguna u otra forma levantar esta categoría. ¿Qué es lo que pasaba en el momento? ¿Qué era lo que está haciendo? ¿Había consulta de fuentes externas? Bueno, en ese caso sí, porque incluso da el número de la página, ¿no? Los roles de los participantes identificados en los 4 grupos que participaron en esta investigación tiene esta identificación en esta cantidad de... Se identificaron 50 interacciones en que efectivamente se puede decir que había un administrador de fuentes, 32 en que había un editor, 51 un escritor o escribano, 12 el facilitador, 101 el líder del grupo y 46 interacciones asociadas a un revisor. Me llamó mucho la atención, bueno, es obvio que el facilitador no tiene mayor presencia porque solamente proporcionó un par de indicaciones con respecto al manejo del documento, pero a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la baja presencia de el editor, porque significaba que la actividad del editor, editar, no estaba marcada por interacciones que fuesen observables desde la oralidad, sino que ese trabajo era en silencio.
muy parecido a la esencia del proceso de escritura de manera indirecta, ¿no? La distribución de los roles de los participantes por grupo, es decir, quiénes eran quién, fue muy interesante también para mí verlo porque los grupos se comportaban de manera muy distinta. Y luego ya cuando revisé las grabaciones, cuando hice la triangulación de los datos, era muy, muy interesante ver en qué grupos, por ejemplo, la marca del líder era mucho más alta. Por ejemplo, ustedes acá lo ven en la tabla en pantalla, el grupo 4 el grupo 4 y el grupo 1 tiene muchas más interacciones en donde se identifica el líder del grupo que el grupo 2. Y de hecho, el grupo 2 era un grupo que casi no hablaba, que casi no decía, que casi no nada. De hecho, la transcripción de me acuerdo muy bien, la transcripción de ese grupo era una cantidad de hojas muy reducidas a la del grupo 1 y a la del grupo 4. Incluso la forma en que trabajaba el grupo 1 y la diferencia con el grupo 4 también era altísimo, porque el grupo 1 había un líder de grupo que era muy directo y daba instrucciones y el resto del grupo participaba así como ya acatando una orden, mientras que en el grupo 4 los roles estaban como un poquito más equiparados, había más interacciones, se podía ver más roles de manera equitativa a diferencia del grupo 1. Y entre el grupo 3 y el grupo 2, la verdad es que no había una diferencia tan alta. O sea, eran similares también en comportamiento, grupos que trabajaban mayoritariamente solos. Fue interesante cuando después en el focus group hice les expuse a los estudiantes los resultados que yo había alcanzado o sea, preliminarmente, porque faltaba todavía hacer un análisis en profundidad, digamos, muy extenso. Y los estudiantes me decían, es que nosotros, el grupo 2 y el grupo 3, no somos un grupo consolidado. El grupo 1, ellos trabajan en todos sus ramos, trabajan juntos, nosotros no. Y ahí se me abrió, obviamente, un argumento importante para poder ver la distribución de los roles, puesto que al parecer los roles se distribuyen de una manera un poquito más estable entre las categorías a mayor confianza entre los integrantes de los grupos. O sea, si un grupo es más estable y tiene una trayectoria de trabajo en conjunto, pareciera que su toma de acuerdos está mucho más dialogada y con mayores interacciones que los grupos que no se conocen. Y eso era interesante. ¿Por qué era interesante? Porque cuando yo veía la superficie del texto por medio de las extensiones de Chrome, de AuthorBees, me encontraba que, por ejemplo, en el grupo 4, que tenía mayores acuerdos, me encontraba con este tipo de texto que tenía los colores distintos, son cada integrante. Entonces, el verde es el integrante 4 de ese grupo y el integrante, el color azul, el integrante A de ese grupo. Entonces veía cómo entre ellos iban trabajando. Y fíjense que, no, espero que lo puedan ver en pantalla, ¿no? Pero hay una parte del texto que el azul le agrega una S al texto que es mayoritariamente del naranjo, mientras que el verde, en el texto que es del naranjo, incluye un marcador que inicia el párrafo, ¿sí? Interesante ver también cómo se comportan y cuáles son las interacciones que tienen los grupos. Nuevamente el grupo 4, que es el grupo que tiene más interacciones de manera equilibrada, muestra una participación en el texto de manera equitativa, más equitativa, pero por bloques, ¿sí? Están como los párrafos divididos, ¿sí? El grupo 3 tiene mucha participación en la huella del texto que queda fijada uno lo puede revisar en DocuBees.
tiene mucho más la participación de un integrante al comienzo y hacia el final se ve un poquito la participación de otro integrante. Es interesante el trabajo que hizo el grupo 1, porque ellos no siguieron una instrucción y trabajaron cada uno en una parte, en un Word por separado, y después le enviaron a otro integrante la recolección de los fragmentos y ese lo puso en Drive. Entonces aparecen bloques completos, no hay líneas intermedias, salvo esta celeste chiquita, pero no hay líneas intermedias, entonces no hay interacción en el documento. ¿Sí? Bueno, cuando quise trabajar con las etiquetas, que esta es una red de códigos que uno levanta por Atlas T, la va construyendo, vi que las actividades de planificación de la tarea de escritura, o sea, cuando los estudiantes se ponían a planificar esta tarea de escritura, viéndola como una actividad conjunta, se repetía mucho esto de que creaban planes de trabajo, es decir, e hitos. Ya, vamos a hacer esto, primero hacemos esto, después esto, cuando tengamos esto listo, revisamos esto otro. ¿Sí? Esas son como las instrucciones o las interacciones que solían darse entre los integrantes del equipo. También estaba establecer plazos y fechas. Ya, tenemos hasta tal hora, hasta aquí podemos seguir, porque era en tiempo real, ¿no? Eran solamente en un periodo de clase, tenía 90 minutos para trabajar. Estaba también revisar la tarea y las expectativas. Ya, ¿qué es lo que nos pidieron? ¿Tenemos que llegar a eso? Sí, ya, ok. Y eso era como conversado. Seleccionar herramientas y procedimientos, ya vamos a trabajar con esto, por ejemplo, el grupo 1 no, trabajamos en documentos Word por separado y después lo subimos al doc, al Drive. Establecer metas y objetivos de equipo, seleccionar lo había mencionado. Las actividades generales del proceso de escritura están asociadas a lo que nosotros conocemos comúnmente con el proceso de escritura de la línea de Flowery Hayes, desde los modelos de escritura, digamos, de los primeros modelos de los años 80. Primero planificar, textualizar y revisar, pero específicamente algunas actividades como la lluvia de ideas en la planificación, la esquematización, la redacción, la corrección, la edición y el examen final del texto, que es como la revisión así, un poco más en detalle, así, casi como para el checklist, una cosa así. Bueno, están las actividades también de producción de la tarea de escritura colaborativa y estas son las que se dan mientras se está ejecutando la tarea. Entonces, por ejemplo, está monitorear, socializar, felicitar, y aquí tenemos un componente y una dimensión afectiva asociada a la escritura, ¿sí? Está también comunicar, investigar, buscar, negociar, coordinar, castigar y reprochar. Cuando se le dice, oye, pero es que eso no podía ser, lo que sea. Bueno, se dio en los grupos. Es interesante ver el comportamiento por grupo también. Y las actividades que son de finalización de la tarea de escritura, de escritura colaborativa están asociadas a aprobar grupalmente el documento, finalizar el proceso y revisar el documento. Bueno, estas son las distribuciones por grupo de estas actividades de planificación y encontramos que en el primer grupo hay mucho más tiempo destinado a la selección de herramientas y procedimientos, porque en este grupo se detuvieron mucho más a pensar, oye, pero es que si usamos el Word primero, que no, que si te lo mandamos por correo, no, que si usamos el documento Drive, no, que yo... Entonces tuvieron que ponerse muchas veces de acuerdo. A diferencia de los otros grupos que siguieron más las instrucciones y se dedicaron solamente a seguir lo que estaba en las instrucciones y ya está. También estaba la asignación de roles y responsabilidades. Fue interesante ver el grupo 3 con el grupo 4, porque el grupo 4 tiene muchas más interacciones, pero las más interacciones que tuvo el grupo 3 están precisamente asociados, perdón, a la revisión de las tareas de las expectativas, ¿sí? En este azul más claro. Los integrantes del grupo 3 revisaron la tarea y el cumplimiento de las expectativas más que el grupo 4. Ahora, una sorpresa para mí fue encontrar que casi no había asignación de roles, que es lo que yo esperaba que más iba a encontrar, esta idea de que ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, así como en la planificación, no se asignaron roles y responsabilidades. Todo es distinto, todo cambia cuando van a la producción de la tarea en particular. ¿Qué hicieron más? ¿Qué actividad hicieron más
los integrantes de cada grupo, bueno, efectivamente, entonces el grupo 4 acá negoció mucho más el significado. Y eso se condice con la cantidad de interacciones que yo había identificado por grupo y esta extensión mucho más grande que tenía la transcripción del grupo 4 que del grupo, de los otros grupos. Ellos discutían mucho, y problematizaban el asunto, cuando revisaban, era todo un tema. Ese grupo, la verdad es que fue muy interesante porque hubo mucho intercambio y hubo una construcción de sentido muy mediada por el diálogo, muy mediada. Bueno, acá aparecen este tipo de acciones, de actividades como felicitar, ay, sí, como felicitar, y fíjense que la presencia de felicitar está también en el grupo 4. No la encuentro en los otros grupos. Sin embargo, la actividad que involucra reprochar o castigar, la encontré mucho más en el grupo 1. Tenía particularmente un líder de grupo muy dictatorial, con una actitud muy dictatorial. Entonces, cuando no se cumplía lo que este líder de grupo decía, pues entonces los otros integrantes eran castigados y reprochados. Y eso influyó en la cantidad de interacciones que hubo en el grupo y también influyó incluso en la calidad que tuvo el texto. Bueno, eh, dato anexo, eso no es parte de mi investigación, pero después obviamente con la rúbrica se cotejó, digamos, cuáles eran los resultados de las canciones asociadas y efectivamente el grupo 4 sí tuvo mucha más, una nota muchísimo más alta. Y la distribución por grupo de las actividades al momento de finalizar la tarea de escritura colaborativa, el grupo 1 estuvo así como tuvo más interacciones, digamos, cuando determinaron que ya, ¿está listo esto? Sí, está listo, sí, ya, ok. Tuvieron que discutir más ahí. Las otras actividades no fueron, digamos, tan relevantes. Las actividades generales del proceso de escritura, estas asociadas como tradicionalmente al proceso individual, extrapoladas a esta instancia grupal, pues entonces nuevamente encontramos al grupo otro ahí en cifras altas, que sí examinaron mucho el texto, sí se preocuparon de esquematizar, sí se preocuparon de... hay más actividades asociadas a instancias preliminares o instancias iniciales del proceso a instancias finales, a diferencia de lo que ocurre en el grupo 1. Acá parece que hubo mayor inversión de diálogo, de acuerdo en momentos determinados del proceso. Bueno, no conforme con eso, quise ver cuál era la concurrencia de las actividades y los roles de participantes para saber entonces qué era lo que el administrador de fuentes, cuando estaba presente el administrador de fuentes, qué era lo que hacía, en el fondo, ¿sí? Y qué otras actividades hacía. Entonces me di cuenta que el administrador de fuentes también revisaba la tarea y las expectativas, y que había una correspondencia también entre del equipo con la revisión de tareas y las expectativas. También en el caso de las actividades y roles de los participantes en la producción, aquí está muy interesante. Esta marca que da el 100% es obvia porque claramente el facilitador negocia contenido, o sea, más que el contenido de la tarea, sino que negocia la actividad que se está realizando en el momento porque entrega información. Por eso lo marco con rojo, porque fue el único indicador en un 100%. Son bajos las otras cifras, pero el revisor negocia mucho. Al momento en que los estudiantes revisaban el texto, debían negociar también para poder clarificar si acaso lo que estaban revisando entonces era o no correspondiente con lo que indicaba la escritura. La concurrencia de actividades y roles de participación en la finalización de la tarea de escritura, bueno, entonces ahí sí se eleva un poquito más. Tengo interacciones un poco más altas asociadas del administrador de fuentes, que incluía aprobar grupalmente el documento y revisar el documento final, y se involucraba en esas actividades, y también el revisor. El escritor, 100% revisar el documento final. Bueno, acá tengo otras más.
voy a destacar principalmente la obviedad en el fondo del escritor con la actividad de redactar, el administrador con la actividad de la lluvia de ideas. Era interesante como para armar ideas generales del texto, pues entonces había mayor participación de este rol. El revisor, al momento de examinar, también se veía involucrado ese rol en particular. Ahora, las implicancias del el género discursivo, partir esta tarea de escritura desde la perspectiva del género discursivo, tuvo presencia en todo en toda la ejecución. Decir que escribieran un resumen sí o sí influyó en las actividades de planificación. Los chicos se preguntaban, oye, pero ¿cómo era el resumen? Ya, pero ¿qué es lo que había que hacer? Ya, pero ¿qué llevaba al principio? Ya. Influyó en las actividades de producción. Oye, acuérdate que en esta parte, incluso en temas estructurales, acuérdate que en esta parte no debía ir tal cosa y debía ir tal. Oye, pero podemos agregar esto mientras estaban escribiendo. En las actividades de finalización, por supuesto, porque cuando tenían que ya cerrar la tarea, sí influía, o sea, el checklist que hacían al final los chiquillos estaba asociado al cumplimiento del género discursivo. Y también tenía que ver con este rol del líder del equipo y el rol del administrador de fuentes. De hecho, el rol del administrador de fuentes, el que busca información, buscaba información a partir del estudio del capítulo de manual. Entonces, había una importancia del dominio del género discursivo manual, disciplinar, para poder incluso aportar en la tarea de escritura. Y obviamente el líder del equipo ahí está, pero dominando tanto el manual de donde tenían que hacer el resumen finalmente, y también dirigiendo las actividades que debían realizar los otros integrantes. En la tarea a partir de lo que exigía el género discursivo. Las conclusiones. La descripción detallada de los roles propuestos por la literatura especializada permite corroborar en cada uno de los casos la alta participación de un líder del equipo, de un líder de equipo en particular, ¿no? Un escritor y revisor. Pero también fue muy interesante identificar el administrador de fuentes de información, que no es algo que estuviese tan claro desde la literatura. Y esto tiene que ver mucho con el enfoque pedagógico que toma esta investigación, ¿no? La descripción de cada uno de los roles permitió cuestionar la delimitación de las actividades que cada uno cumplía. Es decir, el líder del equipo hacía ciertas actividades que no hacían los otros, ¿cierto? Y puede parecer obvio, pero no tanto cuando nosotros necesitamos definir lo que es escribir colaborativamente, porque esa es precisamente una de las falencias. Para enseñar a escribir en grupo, ¿qué debe hacer cada quien? ¿Cierto? Bueno, en los casos estudiados en esta investigación corroboran la intercambiabilidad de roles, pero también una mayor cantidad y diversidad de actividades que cada uno de ellos realiza. Esto principalmente porque nosotros no tenemos, por ejemplo, cuando asumimos un rol en particular en equipo, no sostenemos el mismo rol todo el rato. ¿Puedo ser yo principalmente un líder? Sí, pero ese líder también podría ser otro en otro momento. Identificar eso en un grupo de escritura que se pueda sostener en el tiempo, por ejemplo, a lo largo de un semestre, podría efectivamente influir en que ese grupo sea mucho más eficiente en hacer trabajos escritos. En concordancia con las actividades propuestas por Laurie et al. Del 2003 y Posner y Baker de 1992, existen interacciones que se siguen presentando de manera individual y silenciosa, como esta actividad y la actividad realizada por el editor. Es un trabajo minucioso y silencioso. Lo que pasa es que yo lo pude identificar por las extensiones de Chrome que me permitieron analizar el documento de Drive. Entonces, eso fue interesante porque mientras uno revisaba, o sea, mientras uno editaba y no decía qué editaba, yo estaba corroborando la grabación de Drive que efectivamente sí estaba editada. ¿Sí? Es posible entonces analizar estas actividades silenciosas a partir de triangulaciones de técnicas de datos que evidencian la toma de acuerdo entre los participantes.
Las técnicas de recolección de datos posibilitó una triangulación durante el análisis y si vanidad aparte, cosa que es un poco compleja, pero personalmente a mí me gustó mucho el desafío de poder triangular con distintas técnicas de recolección de datos, triangular entre el Drive, triangular con los audios, triangular con todas las formas que yo tuve para recolectar los datos. Fue muy positivo porque pude llegar, como había tiempo determinado, todo estaba con grabación, pude empezar a ver qué es lo que se decía que se hacía con efectivamente lo que se estaba haciendo. Entonces eso era un gran aporte. La consideración de la perspectiva de género discursivo en el diseño de la tarea de escritura se presentó como cierto. A los chicos se les enseñara desde la perspectiva de género, desde cómo leer un manual disciplinar, un capítulo de un manual disciplinar, a cómo hacer de ese capítulo, fue un acierto. No se desviaron, no escribí resumen sin estructura clara, no. Principales limitaciones, los resultados esperados con respecto al uso de las extensiones DocuVis y AuthorVis, porque las visualizaciones no posibilitaron una configuración de roles a partir de la sistematización de los historiales. Y esto es porque estas extensiones necesitan más complementos. Por ejemplo, la inclusión de Keystrollogger, que es la grabación de teclado. En DocuVis y AuthorVis se ve el resultado de la edición, pero no se ve cuántas veces, por ejemplo, se presionó borrar o no se identifica cuántas veces se borró un tilde, por ejemplo, y eso sería interesante porque podría generar una discusión a partir de esas actividades que cumplen los participantes de manera silenciosa. Y ahí podríamos tener datos un poco más completos, pero ahí hay que hacer una nueva triangulación con otro registro que es el registro de teclado. Y eso da mucho dato. Implicancias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí, porque se podría llegar a un desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza que consideren el diseño de tareas de escritura contextualizadas, funcionales y efectivas. Se podría apostar por un reconocimiento y valoración de la escritura colaborativa en entornos educativos. Por ejemplo, que nosotros trabajáramos o formalizáramos lo que es una tarea de escritura colaborativa hacia la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, que estuviese de manera explícita, declarada, ¿sí? También la instrucción explícita en actividades de escritura colaborativa que tengan por finalidad potenciar el desarrollo de habilidades de escritura bajo la perspectiva de aprendizaje colaborativo. Es decir, decir que la instrucción, por ejemplo, como profesora, chiquillos, ustedes debiesen dialogar o discutir de tal manera, colocando, realzando tal o cual punto, etcétera, eso también puede tener una implicancia importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proyecciones para trabajo futuro, bueno, incorporación de herramientas y software de análisis de video, grabación en pantalla para delimitar y clarificar el tipo de actividades que hacen, por ejemplo, las personas de manera silenciosa, ¿no? Inclusión de elementos constitutivos de la escritura colaborativa que no pudieron haber sido considerados en este estudio, tales como, por ejemplo, las estrategias. ¿Qué estrategias tienen los escritores colaborativos al momento de una ejecución, de una TEC en particular? Y, bueno, impacto en experiencias de escritura colaborativa a lo largo del tiempo. Hay un estudio muy interesante que toma por generación el avance de ciertos grupos de escritura y ven cómo los integrantes de estos equipos van complejizando y fortaleciendo sus estrategias de escritura. El punto es que ese tipo de estudios longitudinales son mucho más complejos porque requieren que los participantes se mantengan en el tiempo, cosa que nosotros sabemos que en un modelo educativo universitario como el que tenemos nosotros es complejo, ¿no? Y bueno, hay otra proyección y trabajo futuro asociado a la relación entre la calidad del texto escrito colaborativamente y la cantidad y calidad de interacciones. Es decir, un texto colaborativo es mejor cuando hablan más, ¿sí o no? ¿A partir de qué criterios? Porque si yo defino solamente el criterio de la nota, de la calificación, bueno, yo tenía un grupo que efectivamente me da buenos resultados, pero ese no era el objetivo de mi estudio.
Entonces, sería interesante ver ese comportamiento, digamos, en futuras investigaciones. Bueno, justo, espero que les haya gustado esta charla y invitados también a quizás a poder hacer consultas, vaya a sabérselo. Que estén bien.